Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la cuarta sesión del ciclo de narrativa del siglo XXI dedicado a las novelas de humor. En este caso tenemos con nosotros a Andrea Felipe Tendero, que ha sido alumna de Estudios Hispánicos en Alcalá de Henares. Participó en el último ciclo con una ponencia sobre Cara de Pan de Sara Mesa, y ahora mismo se encuentra en la Complutense realizando un máster de investigación en lengua española. Ha elegido para desarrollar su ponencia en este año una obra, no quiero poner ninguna etiqueta previa, bastante heterogénea por todas las distintas líneas, ¿no? que la van conformando, de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, ¿no? Cuyo título ya casi constituye un oxímoron, ¿no? en la propuesta que nos arroja, y esperemos, pues en fin, que tanto la exposición como el debate que seguirá sean lo más fructíferos posibles. Andrea, cuando quieras, puedes empezar. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, efectivamente, yo me voy a encargar del peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Y bueno, pues vamos directamente a comenzar sobre ello, que me apetece mucho. Es un libro muy, muy interesante. Bueno, aparte de interesante, se aleja bastante, considero, de las novelas que conforman pues este cuarto ciclo de narrativa del siglo XXI que nos ocupa. Y ya debatiremos largo y tendido sobre por qué se aleja bastante esta obra, que se encuentra a medio camino entre la novela y el ensayo. Ya veremos por qué. Y no obstante, el humor siempre está presente de alguna forma, y de alguna manera siempre lo está. Es como una característica bastante fundamental de la obra de Montero, y es por ello por lo que hoy lo traemos en esta sesión. Y bueno, puedo adelantar, para empezar a hacer boca, por así decirlo, que se trata de un libro con pasajes realmente duros. Al final trata sobre salud mental, ya lo veremos, pero también esos toques de humor y de esperanza que están muy presentes y que hacen muy amena y realmente entretenida la lectura. Por lo tanto, doy comienzo ahora sí a lo que es el grueso de la presentación. Bueno, siempre comenzamos presentando al autor. Bien, es cierto que Rosa Montero pues tampoco necesita demasiado. Yo creo que todos los que estamos aquí la conocemos. Es una de las figuras clave de nuestra literatura, ¿no?, actual, y bueno, es conocidísima en todo el mundo. Bien, de todas formas vamos a detallar un perfil con algunos aspectos más básicos de su biografía y de su trayectoria. Rosa Montero, por lo tanto, nace en Madrid en 1951 y estudió tanto periodismo como psicología, aunque si no me equivoco, psicología no la terminó. Aquí vemos cuáles son esos gustos suyos precisamente por el periodismo y la psicología muy, muy, muy presentes, ya lo veremos, en esta obra, en El peligro de estar cuerda. Además, es imprescindible mencionar que desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País. Es una excelente columnista. Creo que no podemos entender la obra de Rosa Montero solo con sus obras publicadas, sino que también hay que haber leído algo de ella, de estas columnas, que son realmente buenas y forman parte de su concepción, como la concepción que ella tiene de la propia literatura y de la propia escritura. He traído aquí dos citas de ella misma, son entrevistas, para, bueno, empezar que están en relación con El peligro de estar cuerda, y para empezar a conocer esta obra. La primera dice así:
Desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo. Para mí es algo estructural, forma parte de lo que soy. Yo no lo he escogido, yo escribo desde que soy. Esta es una entrevista que hace a la revista Leemas de Gandhi hace nada, en 2022, a propósito del peligro de estar cuerda. Y bueno, entendemos con esto que para ella la escritura, la literatura es algo que la conforman como persona, y es un tema que se repite mucho a lo largo del peligro de estar cuerda. La otra cita dice así: la ficción es la parte más verdadera, la que muestra más clara y patente mi manera de ver el mundo, lo que yo creo que es la realidad. Y la realidad es que es muy poco fiable. En ella hay mucha fantasía, empezando por la memoria, que es un invento en construcción. Esta es una entrevista de hace días, es de febrero de este año para El País, también a propósito del peligro de estar cuerda. Y aquí ya hemos leído la palabra ficción, que es clave para entender esta obra, dónde termina la ficción, dónde empieza la realidad, con lo que Montero juega, y es de ahí precisamente de donde sale ese toque tan humorístico que caracteriza, en mi opinión, muchas de sus obras. Bueno, volvemos un momentito a su faceta como periodística, y es que ha ganado numerosísimos premios por ello. Entre ellos, el Premio Mundo de Entrevistas en el 78, el Premio Nacional de Periodismo para Reportajes y Artículos Literarios en el 80, el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional en 2005, y hace muy poquito, en 2017, el Premio Nacional de las Letras. Bien, continuamos con la obra, y es que esta autora ha sido muy traducida a más de 20 idiomas, y entre sus publicaciones en novelas destacan las siguientes. No menciono todas porque de verdad que son muchísimas, pero bueno, voy a hacer un recorrido general. Algunas de las más destacadas son Crónica del desamor, Te trataré como una reina, Bella y oscura, La hija del caníbal, de la que hablaremos mucho, que fue premio Primavera de novela en el 97, La loca de la casa, que fue premio Que leer al libro del año, Historia del rey transparente, que aquí traigo la portada, ahora contaré por qué, que también tuvo el premio, Que leer al mejor libro del año, La ridícula idea de no volver a verte, del que también hablaremos, La carne, La buena suerte, y ya finalmente en 2022, El peligro de estar cuerda. También ha publicado el libro de relatos Amantes y enemigos y 2 ensayos bibliográficos, Historias de mujeres y Pasiones. También cuentos para niños y recopilaciones de sus entrevistas y sus artículos. He traído estos 2 títulos, estas 2 portadas, la Historia del rey transparente y La buena suerte, porque son las 2 obras que ya han sido expuestas en estos ciclos de narrativa del siglo XXI, por lo que digo que Rosa Montero ya no se es familiar en este espacio. La primera de ellas, La historia del rey transparente, la trajo Alba Fernández en el primer ciclo, y La buena suerte, Irene Areses en el segundo. Bien, he traído este fragmento sobre el peligro de estar cuerda, que dice así: tengo la impresión de estar haciendo una especie de autopsia invertida de la creatividad. Es decir, en vez de partir de un todo y analizarlo, me siento como la niña que ha desmontado por completo el reloj de la abuela y que ahora, sentada en el suelo y rodeada de piezas, va cogiéndolas de una en una, mostrándolas e intentando entenderlas. Sí, siento que he conseguido destripar la creatividad en todas sus partes y que la comprendo mucho mejor que antes de comenzar a preparar este libro. Ya veis que esta cita es de la página 137 de la obra del peligro de estar cuerda, y en este punto, digamos que la autora se para un momento a reflexionar sobre todo lo que ya había escrito hasta ese momento, y nos cuenta qué es lo que ella siente que está haciendo con este libro. La propia idea de qué va este libro, esa idea general, se repite mucho a lo largo del texto, porque realmente no está claro. Se tratan muchos temas, ya los veremos detalladamente, y de una forma bastante conjunta. Bien. Voy a pasar.
Bien, aquí he traído dos obras, dos portadas que ya he mencionado, La hija del caníbal y La ridícula idea de no volver a verte. Quiero por un momento centrarme en estas dos obras porque en mi opinión guardan muchísima relación con el peligro de estar cuerda. Comencemos por La hija del caníbal, que es una novela realmente, en mi opinión, divertida y que es muy mencionada por Rosa Montero en El peligro de estar cuerda. La razón de ello es la siguiente, y es que en el peligro de estar cuerda, Rosa Montero dice: la protagonista de La hija del caníbal, Lucía, es una mentirosa compulsiva. En el tercer capítulo lo admite ella misma. Bien, y ahora paso a la cita de La hija del caníbal, que es la que tengo en la diapositiva, que dice así: o incluso podría ser la escritora Rosa Montero. ¿Por qué no? Puesto que he mentido tantas veces a lo largo de estas páginas, ¿quién te asegura ahora que yo no sea Rosa Montero y que no me haya inventado la existencia de esa Lucía atolondrada y verborreica, de Félix y de todos los demás? Bueno, yo recuerdo perfectamente cuando en las clases de prosa de profesor Gómez Redondo dimos como modelo de narrador deficiente la hija del caníbal de Rosa Montero, es decir, ese narrador que miente al lector, ¿no? Y esto es algo que está muy presente en el peligro de estar cuerda, porque conociendo la trayectoria de Rosa Montero y ese gusto que ella tiene por, bueno, por lo ficticio, por incorporar a relatos de la realidad pasajes inventados, por engañar un poco al lector y que ella misma admite que lo hace, realmente yo he encontrado mucha similitud y es que creo que la hay, porque es que Rosa Montero menciona, ya digo, muchas veces en el peligro de estar cuerda a Lucía. Y volveremos sobre esto varias veces. En cuanto al otro título que he traído, La ridícula idea de no volver a verte, también editado por Sex Barral, como El peligro de estar cuerda, lo he traído porque creo que en cuanto a género, en cuanto a género literario, comparte mucho con El peligro de estar cuerda. Es también una obra muy buena, por cierto, que está a caballo entre el ensayo y la novela. Cuenta la historia, la vida de Marie Curie, relacionándolo con las propias vivencias de Rosa Montero tras la muerte de su marido Pablo, tras una lucha contra el cáncer. Entonces, creo que este modelo que ella inició de suerte de, no sé cómo decirlo, como de mezcla entre el ensayo y la narrativa, es lo que ahora recoge años después de nuevo en El peligro de estar cuerda, ahora con una temática completamente diferente. Ya no trata temas, ya no trata tanto, o de esa manera, mejor dicho, la muerte, sino que trata de la locura. He traído esta cita de La ridícula idea de no volver a verte, que dice así: pero este no es un libro sobre la muerte, en realidad no sé bien lo que es o lo que será. La autora en este libro también reflexiona mucho sobre lo que está haciendo, de la misma manera en la que lo hace en El peligro de estar cuerda. Y además quiero ya terminar diciendo que en El peligro de estar cuerda tenemos esta cita: porque los demás son una tentación, por lo que a mí no me gusta escribir novelas autobiográficas. Lo maravilloso es sentirte dentro de individuos diferentes a ti. La ficción es un viaje al otro. Y creo que es por ello por lo que tanto en La ridícula idea de no volver a verte como en El peligro de estar cuerda va entrelazando su propia vida con la de los demás. Va entrelazando su propia vida con pasajes ficticios que ella ha inventado para hacer aún más divertida esas anécdotas en concreto. Ambos libros a mí me encantan, tanto La hija del caníbal como La ridícula idea de no volver a verte, y es que me ha recordado muchísimo mientras leía El peligro de estar cuerda a ambas y no podía dejar de mencionarlas. Ahora sí que sí, vamos a dedicarnos única y exclusivamente a esta obra. Y bueno, vamos a hacer primero
un pequeño repaso general de algunas claves para poder entender todo lo que voy a contar posteriormente. Primero, en cuanto a la organización formal, que es lo más básico, tenemos la novela no, el libro se divide en 23 capítulos que conforman, digamos, evidentemente el grueso de la obra. Al final tiene otro capítulo que son las referencias bibliográficas, me refiero, que ella ha utilizado durante todo el libro, que ya veremos que son muchas, en forma no de listado, como estamos acostumbrados como vemos en los artículos de investigación, por ejemplo, uno tras otro en formato APA, ¿no? Sino narrado, de acuerdo, mucho más, evidentemente, literario. Y por último, un apéndice con una entrevista a una autora de la que ella habla mucho justo al final de este libro. Además, incluye algunas imágenes. Al final de esta presentación he escaneado una de las páginas para que los que no hayáis leído el libro podáis ver cómo las va intercalando y que de alguna forma sirven, a mí esto me hace mucha gracia a propósito del humor, que sirven como para que ella diga al lector, mira, te estoy enseñando esto, es una foto real para que te lo creas, lo que te estoy contando bien, esto no me lo estoy inventando. En cuanto al género literario, bueno, ya lo he adelantado, se encuentra a medio camino entre el ensayo y la narración, porque todos los pasajes sobre su propia vida, que la gran mayoría son anécdotas, ahora contaré sobre qué se articulan todas ellas, están narradas prácticamente. Pero tiene otros muchos pasajes en los que incorpora datos científicos sobre salud mental, enfermedades mentales, patologías, realmente sobre cifras y estadísticas que se han estudiado. Por lo tanto, todos esos pasajes no dejan de ser, en mi opinión, bastante ensayísticos. Entonces, no hay un argumento, no tenemos unos personajes como tal. Por eso digo que creo que se aleja mucho de las obras que se van a tratar y que se han tratado en este cuarto ciclo de narrativa del siglo XXI. Y bueno, eso me ha permitido pues poder ahora en esta presentación poner muchos fragmentos, tanto del principio como del final de la obra, sin preocuparme pues de destripar, de argumento, demás, porque claro, realmente no hay nada que destripar. Recuerdo el año pasado cuando presenté Cara de Pan, que era mi principal quebradura de cabeza, el hasta dónde cuento, porque claro, habrá asistentes que no se hayan leído el libro y demás. Aquí realmente no puedo destripar nada porque es que es un conjunto. Bien. Además, en la contraportada del libro, la propia autora dice lo siguiente, a propósito del género literario. Este es un libro que se mueve entre el ensayo y la ficción. Bien. Además, ahora yo planteo la duda de hasta qué punto esto es autoficción. Y volvemos a ese narrador deficiente del que ya he hablado, que es tan típico en la obra de Rosa Montero, sobre todo en la hija del caníbal, puesto que engaña muy bien al lector. Y, de hecho, al final del Peligro de estar cuerda, la autora, Rosa Montero, dice lo siguiente, se confiesa de alguna manera. Y ahora, déjame que te confiese algo. En este libro que ahora estás leyendo, también hay ficción. Por lo tanto, eso nos da que pensar que algunos de los pasajes, a lo mejor más extravagantes o extraños, poco usuales, son ficticios y ya veremos que son realmente divertidos. Bien, en cuanto ya justo lo hemos visto en esta cita que acabo de leer, que bueno, no está en pantalla, pero utiliza mucho la segunda persona, interpela directamente al lector. Por ejemplo, encontramos pasajes que dice, te recomiendo encarecidamente que la leas hasta el final. Creo que en ese momento habla de una carta. Déjame contarte una pequeña historia. Levanta la vista de estas líneas y mira alrededor. Todo ello se lo dice al lector. Y bueno, de alguna forma hace que te sientas un poco también partícipe de esta historia y que te sientas identificado porque trata temas en cuanto a salud mental que
de alguna manera nos pueden en algún momento de nuestra vida afectar a todos. Y en general el narrador de estos pasajes más novelísticos de esta obra considero que es homo e intradigético, puesto que los pasajes en los que la propia autora cuenta su vida, ella siempre se encuentra dentro de las historias y forma parte de ellas. Bien, ahora quiero mencionar cuál es, en mi opinión, el hilo conductor, si es que podemos sacar alguno, de esta obra, y es combinar todo lo neurológico o mental, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la locura, no necesariamente solo con la locura, puesto que también habla de suicidio, de manías, de coincidencias, de muchísimos aspectos muy diversos y, o sea, no se puede hablar solo de patología, creo que no sería apropiado, puesto que no todo de lo que habla son enfermedades, desde luego. Y su vida privada. Y su vida privada está relacionado con la otra. Ya lo desarrollaré. Esto es lo único que sí que no quiero hacer spoiler, porque realmente es divertido y te intriga qué fue lo que pasó con la otra y la dualidad. Ahora hablaremos de ello. Voy a contar el principio, sobre todo para aquellos que no os hayáis leído el libro, que os den ganas de leerlo, ¿de acuerdo? Bueno, prosigo. Cuando decía que había muchas referencias bibliográficas, es que efectivamente las hay. Estas son las que ella menciona, como digo, en ese... realmente no es un apéndice, es el penúltimo capítulo del libro, y aquí no están todas, desde luego. Rosa Montero dice que son las más importantes que ha utilizado para crear este libro. Es que prácticamente creo que no hay ninguna página o muy pocas páginas en las que no se mencione a alguien, una cita, una cifra, un estudio, una opinión. Es un libro muy ensayístico en ese sentido. He marcado en negrita algunas de las personas más conocidas, prácticamente todos escritores. Bien es cierto que el otro hilo conductor clave, ya hablaremos sobre ello, de Rosa Montero en esta obra es la propia escritura. Está hablando constantemente de artistas y en concreto de escritores, de sus manías, de sus locuras y demás. De hecho, la que quiero hacer hincapié en ella es la que tengo apuntada en la última columna, justo abajo del todo, que es ella misma, Rosa Montero. Se cita muchísimo. Creo que menciona, es que no sé si todas, pero prácticamente todas sus obras, especialmente, ya digo, La hija del caníbal, muchísimo. Se menciona mucho, vuelve mucho sobre su propia escritura, la reanaliza, se da cuenta, desde un punto de vista psicológico, ¿vale?, de lo que ella ha hecho en el pasado a la hora de escribir. Bien. Esa diapositiva era solamente para apreciar realmente cuántas citas había. Vamos a dar paso ahora a ver cuáles son, en mi opinión, los temas más tratados o más importantes en este libro, ¿de acuerdo? Y ya posteriormente sí que el grueso de la presentación está dedicada al humor, lo prometo. Bien. El primero de los temas, en mi opinión, es la dualidad. ¿Recordáis lo que he dicho antes de la otra? Bueno, pues esto es lo que se relaciona. Voy a leer primero la cita y ahora lo desarrollo. El amor que los literatos solemos mostrar por los heterónimos, los seudónimos, los impostores, los falsificadores y los juegos especulares en torno a la dualidad. Rosa Montero no deja de darnos pistas de que le gusta jugar a no ser ella. Al final eso es para ella el escribir, ¿no? En este libro, cuando intercala, ya digo, la parte más puramente bibliográfica con su propia vida, los pasajes de su vida que ella cuenta, tiene que ver con otra Rosa Montero, ¿de acuerdo? De ahí es la otra persona que aparece haciéndose pasar por ella, ¿de acuerdo? Entonces, este tema articula, iba a decir argumento, bueno, uno de los argumentos, no lo digo muy convencida, centrales de esta obra.
Otro punto clave es la creación en cuanto a la creación literaria, la creación artística, puesto que ya digo, la gran mayoría de personajes a los que hace referencia son autores, son escritores. O bien es cierto que a veces menciona algún pintor, pero en mucha menor medida. Voy a leer la cita. De eso precisamente va este libro, de la relación entre la creatividad y cierta extravagancia. Creo que la cita lo dice todo, ¿de acuerdo? Está muy relacionado, evidentemente, con la salud mental y demás. Además, también reflexiona largo y tendido, muchas veces y de una manera muy, muy bella. Hay pasajes realmente muy bonitos sobre el propio proceso de escritura. Ya lo hemos visto en esas 2 primeras citas que he traído de las entrevistas que le habían hecho a Rosa Montero, que es que realmente es muy bonito la forma en la que ella define qué es escribir, qué es la literatura. Dice así: sostengo que la escritura nos permite vivir, es decir, es el vehículo a partir del cual nos relacionamos con el mundo. Esa escritura, esa necesidad de poner en palabras tu mundo, es el hilo conductor que va llevando en esta obra. En cuarto lugar, es evidente que hay que mencionar las enfermedades mentales. Al final es la razón por la que Rosa Montero crea este libro, no es otra. El propio título lo dice, ¿no? El peligro de estar cuerda, ya alude a ello de forma clara. La cita dice así: siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Esto es justo como comienza el libro. Y a partir de ella va desarrollando cuáles eran esas manías que ella tenía de pequeña y que luego se ha ido dando cuenta, cómo eso ha afectado a su obra y demás. También dedica un apartado relativamente importante del libro a hablar de las coincidencias. Y es que tenía que mencionarlo, esto es algo bastante personal, pero tenía que mencionarlo justo hablando. Cuando estaba yo leyendo de las coincidencias en esta obra, en concreto estaba hablando algo del tipo, un amigo me dijo que es que las coincidencias son increíbles. Por ejemplo, recibí una carta de un amigo que llevaba sin ver 10 años y justo ese día en la calle me encuentro a su hijo que llevaba sin verle 5. Bueno, pues yo justo leyendo sobre esto veo que pone en una página el noruego Knut Hamsun. Claro, yo, que ya lo ha dicho cuando me ha presentado, he hecho el TFG sobre Cicatriz de Sara Mesa, digo, no me lo puedo creer. Knut Hamsun es el protagonista de Cicatriz de Sara Mesa, pero es un seudónimo y yo nunca me había planteado que eso no fuera un seudónimo, que fuera el nombre de una, o sea, que lo hubiera sacado Sara Mesa de alguna persona real. Y nada, simplemente ya está a modo de anécdota. No tiene más que no lo tenía que contar. Me quedé realmente impactada y me reí mucho a propósito del humor. Bien, y ya por último, otro tema muy, 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 muy recurrente es la imaginación, el poder de la imaginación y lo clave que esto es para la escritura, ¿no? Esta cita que he traído dice así: la vida es una constante reescritura del ayer, una deconstrucción de la niñez. Ya lo veremos ahora en el humor y la relación que tiene entre ambas, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya sí que sí. Bueno, no quería ya dilatar más el tema central. Hablaremos largo y tendido. He traído muchas citas sobre el humor, que es el tema que nos ha traído este cuarto ciclo de narrativa del siglo XXI. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me ha sido muy difícil agruparlo. De hecho, prácticamente no lo he hecho. Yo he ido trayendo citas, la mayoría están en el orden en el que aparecían en el propio libro. Las voy a ir explicando y voy a ir relacionando cómo es la escritura de Rosa Montero y cómo ella trata el humor en concreto en esta obra. También, evidentemente, claro, tengo que decir que esto no deja de ser subjetivo. Hablaba con el profesor antes de comenzar, que bueno, hay que en cierto modo buscarlo con lupa. Por lo tanto, a lo mejor cosas que a mí me han hecho gracia, a otra persona no, y probablemente se me han escapado muchas que en ese momento, pues por lo que fuera, no me han hecho gracia. Pero bueno, esto es lo que traigo, ¿de acuerdo?
Bien, la primera cita surge en la página 37 a partir de que Rosa Montero esté comentando algunas citas curiosas sobre autores que han compartido las mismas experiencias que ella en cuanto a salud mental se refiere, ¿de acuerdo? De esta manera menciona al novelista Joseph Conrad, de quien comenta lo siguiente. Era el libro que estaba escribiendo cuando le dio el patatús. Entonces, claro, yo leo esto mientras está hablando de algo muy serio, como es una enfermedad mental, y me da que pensar que Rosa Montero utiliza estas expresiones que pueden llegar a ser humorísticas, porque claro, siempre hay que leerlo un poco en clave de humor, para rebajar esa tensión de los temas tan serios que trata. Uno de los temas más recurrentes en esta obra es el del suicidio, que desde luego no es agradable. Bueno, voy a leer esta ay, no la voy a leer porque primero tengo que explicarla. Este pasaje sí que realmente es muy divertido, tal cual. Está explicando el tema de la dualidad, del hacerte pasar por otro, esa necesidad, ¿no? En cuanto a lo mental, de que te guste pasarte por otro, y cuenta que en el funeral de Nelson Mandela, hubo una persona que estuvo retransmitiendo en lengua de signos el funeral para televisarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? Que esa persona realmente no tenía ni idea de lenguaje de signos y se lo estaba inventando todo. Y entonces Rosa Montero dice lo siguiente. Creyeron que era una versión local del lenguaje de signos o que el hombre no entendía bien el inglés y no le hicieron abandonar ese primer plano de gloria e infamia mundiales. Recuerdo ahora las imágenes del sobrio y solemne acto y aún se me saltan las lágrimas. Creo que a Mandela lo hubieran divertido. Realmente, a mí esto cuando leí me solté la carcajada, me hizo mucha risa. Es realmente interesante cómo intercala, ya digo, pasajes muy crudos con otros mucho más divertidos. La siguiente cita viene a partir de su propia experiencia, la de Rosa Montero. Está contando algo sobre su vida y dice así: tenía un contestador, un aparato que sé que va a sonar coetáneo de la pintura rupestre, se conectaba al teléfono. Esa capacidad de reírse de sí mismo un poco, ¿no? También hace varias bromas sobre la edad, repite varias ocasiones que ella, mientras está escribiendo este libro, tiene 70 años, que ya que se siente mayor, bueno, en fin. Es realmente divertido cuando de repente te encuentras con estos pasajes. Bien, el siguiente dice así, lo leo tal cual. Del dolor de perder nace la obra, dice el psiquiatra Philippe Brenot. Aunque bueno, no dice exactamente eso. La frase que llevo décadas adjudicando a Brenot en realidad es mía. La cultura es un palimpsesto y a menudo un pantano, y más de una vez me he descubierto inventando muy emocionada la gaseosa. Esto también tiene un cierto toque ahí cómico, ¿no? El hecho de, y luego lo desarrolla más. Todo lo que ella se ha creído que era de su propia cosecha y viceversa, lo que pensaba que era de otros y era suyo. Y bueno, esto, como ya digo, se relaciona con algo que ya he mencionado, que es la creatividad, la imaginación, que está presente, como veis, a lo largo de toda la obra. El siguiente fragmento también lo tengo que explicar un poco y va sobre Mark Twain, hablando también sobre la necesidad de mentir y lo explica como una necesidad cognitiva, vamos a decirlo así. Mark Twain tenía un gemelo, cuenta en una entrevista, que era exactamente idéntico a él. Y entonces su madre tenía que ponerle unas cuerdecitas de diferente color en el pie a cada uno para saber quién era quién. Y uno de los dos, por alguna razón, murió, no recuerdo si fue en la bañera o algo así, cuenta, creo que sí, y los cordones que tenían atados para identificarlos se desataron. Y entonces dice así Mark Twain en una entrevista:
Nunca se supo quién de los dos había muerto, si Bill o yo, explicó Twain complacida al reportero. La historia salió publicada y se reprodujo varias veces, pero por supuesto era inventada. Ese gemelo no existió. Yo me reí cuando leí esto porque es que es lo que hace Rosa Montero con nosotros. Sobre todo me viene a la cabeza La hija del caníbal, ¿no? Y esa forma en la que le encanta hablar de lo que los autores se han inventado. Ya lo he comentado al principio. Cuando tras leer toda la novela llegas al final y te dice, a lo mejor me lo he inventado, a lo mejor yo era Lucía, a lo mejor nada de esto era real y a mí me resulta realmente divertido. Además, a propósito de esta cita, perdón, que Twain menciona la muerte, sí que quiero también aprovechar a mencionar que Rosa Montero habla mucho de la muerte en este libro, menciona en numerosas ocasiones a Pablo, el que ya he comentado que fue su marido, y a propósito de ello menciona también muchas veces la ridícula idea de no volver a verte. No en un tono dramático ni muchísimo menos, pero sí que es algo que está muy presente. Sobre todo el suicidio, ya lo he dicho en alguna ocasión. Bueno, paso ahora a leer esta cita que está sí que es graciosa, indudablemente. Miope como soy, me he pasado media vida buscando mis gafas y la mayor parte de las veces las encuentro dentro de la nevera. Las llevo en la mano, abro el refrigerador para sacar agua, dejo las gafas para coger la botella y me voy sin haber registrado de forma consciente lo que he hecho. Me sigo riendo al leerla. Al final también Rosa Montero juega mucho con la identificación con el lector. Por eso se dirige a ti en una segunda persona, ¿no? Habla de sucesos que nos pueden en algún momento pasar a cualquiera. Esto de la imaginación, ¿no? De que de repente suceda algo y se te vaya a la cabeza a pensar historias paralelas y tienes una conversación en tu cabeza que nunca va a existir, nunca existirá. Y bueno, es divertido la forma en la que lo intercala. Ya digo, esas referencias bibliográficas que son algo más. Hay pasajes un poquito más pesados con las citas tan divertidas. Ahora, a propósito de la creatividad, leo la siguiente cita, esta es un poquito larga. He escrito innumerables veces sobre Sócrates en libros y artículos, sobre la cicuta, sobre sus horas finales, sobre su fealdad. He escrito sobre él hasta el aburrimiento, diría yo. Pero de repente, el otro día quería citar una vez más y pensé, ¿Sócrates? ¿O era Séneca? ¿O algún otro filósofo con la letra S? ¿Quién demonios era el de la cicuta? Una mancha blanca, una niebla, una nube parecía haber emborronado ese fragmento concreto de mi conocimiento y mi memoria. Como resulta imposible explicar a tu interlocutor lo que te sucede, queda el error garrafal grabado en tu memoria durante años, durante décadas, quizá para toda la vida. Una tortura obsesiva que además tiene la virtud destructiva añadida de convencerte una vez más de que eres una impostora. Bueno, a lo mejor lo de que esto sea gracioso es un poquito más subjetivo, pero el tema de la impostora y de la dualidad vuelve a aparecer. El volver a hablar de personas que son como tú, pero que no son tú. Y es algo que está presente a lo largo, ya digo, de toda la obra. Bien, perdón. Paso ahora sí a la siguiente diapositiva y continúo con estas citas en relación con el humor. Me presentó a Pedro Zarco, un eminente cardiólogo, aunque yo no conocía pero admiraba. Falleció en 2003 de un infarto. Qué ironía. Creo que sobran aquí las palabras. Repito una vez más, Rosa Montero va intercalando, ¿no? Citas técnicas, científicas, está hablando al final de un cardiólogo. En ese momento estaba contando algo de estadísticas de salud mental y mete esa pequeña apreciación humorística que, bueno, hace que se haga mucho más ameno y que caracteriza en gran manera su escritura. Continúo con la siguiente cita. Me dijeron que tendría que mantener todo el tiempo mi cabeza más baja que la del ayatolá, cosa francamente difícil, porque el hombre era viejo y pequeño y estaba sentado sobre un cojín en el suelo, así que tuve que hacerle la entrevista prácticamente tumbada sobre la alfombra. Yo estaba espantada. A otros semejante situación quizá pudiera parecerle chistosa, una anécdota banal y divertida con la que animar las reuniones. Efectivamente, yo cuando lo leí, la primera parte pues me
me hizo gracia. Y lo he querido traer principalmente porque es de las muy pocas veces que Rosa Montero menciona palabras del campo semántico del humor, ¿no? Chistoso o demás. Como veis, de esta es la manera en la que ella introduce sus propias anécdotas personales. En este momento juraría, sí, que estaba hablando sobre la otra, eso que he contado de aquella persona que, bueno, le dio muchos quebraderos de cabeza a Rosa Montero. Nunca sabremos si en realidad, si de verdad o de mentira, o si se lo ha inventado, o al menos que se ha inventado y que no, de esa mujer que se hacía pasar por ella, como digo. Bien. Leo la siguiente cita. Cuando me pidió la entrevista a tu secretaria, en vez de llamar tú, pensé que te habías vuelto imbécil, me dijo Ana Belén. Ana Belén, efectivamente, la cantante y actriz. Y bueno, me hizo gracia. Ya veis, una vez más, incorpora incluso diálogos reales de su vida. Es de las pocas veces que habla de personas como muy populares, que no sean escritores, me parece a mí. La siguiente cita, bueno, es humorística, pero más... Ay, no. Un momento. ¿Se me ha pasado bien? Ah, sí. Perdón, no, he tenido aquí, porque tengo un guión y se me ha pasado algo. Estas citas no las tenía, pero aún así las leo, perdón. Eran 4 botellas de vino que me había mandado sin aviso la directora de comunicación de una editorial. Les dije a los policías que se las tomaran a mi salud y les di las gracias. Esto otra vez se relaciona con el tema de la actualidad de la otra. ¿Qué haría esa otra, verdad, para causarle tantos problemas a Rosa Montero? Sigo con la siguiente. Ensimismada en mis pequeños tormentos, dije a media voz: ¡qué imbécil! A punto estuvo de pegarme el hombre creyendo que me estaba dirigiendo a él. Esta situación también, contando algo serio, queda divertido, ¿no? En esta obra. Hace una reflexión, que es la siguiente cita, que es la siguiente: por eso hay humor en el horror. Es otra de las muy pocas veces que menciona el humor, y es por ello por lo que precisamente, como ya he comentado, hablaba con el profesor de que hay que buscar el humor un poquito con lupa. Ya. Por eso estoy trayendo las citas tal cuales, que realmente no son tantísimas, pero sí creo que es identificativo de su obra, y es por ello por lo que es importante que esté en este ciclo de narrativa. Voy con otra cita y dice así: últimamente la gente está adquiriendo la detestable costumbre de ser menor que yo. Está relacionado con lo que ya he comentado de la edad, ese paso del tiempo sobre el que reflexiona y bueno, ese sufrimiento que puede conllevar. Pero Rosa Montero siempre al final acaba tomándose las cosas realmente con humor, con esperanza y bueno, amenizando esa lectura. Paso ahora sí a el humor, pero dentro de la ironía. Prácticamente ya he dicho al principio que no he podido hacer clasificaciones, pero esta sí que ha podido ser una de ellas. Entonces voy a leer las citas. En esta primera está hablando de Proust, o Proust, la verdad que nunca he sabido cómo se pronuncia. Dice así: durmiendo de día y escribiendo de noche y manteniéndose casi exclusivamente de tazas de café. Un jolgorio, vaya. Creo que no hay mucho más que decir. Esos toquecitos, cuando estaba contando una situación un poquito crítica, desde el punto de vista de salud mental. Pero bueno, añade ese pequeño comentario para hacerlo más divertido y más ameno y restarle importancia y sufrimiento, ¿verdad?, a la situación. Voy con la segunda. Yo desde luego lo tuve. Me he psicoanalizado 3 veces en mi vida y en la primera ocasión iba temblando. Me inquietaba que mi escritura se secara si desataba los nudos interiores. No sucedió. Se ve que por fortuna no me curaron lo suficiente, ¿no? Esa ironía en la que ella agradece siempre tener esa forma de ser, ¿no? Aunque ella dice que bueno, que todos somos un poquito locos, que ella se considera que en algún punto de su vida no ha sido precisamente cuerda, de ahí el título. Ella lo agradece, le gusta y ella lo relaciona siempre con su capacidad de escribir, de inventar historias, que es lo que le da la vida y la identifica. Y la última cita dice así: fue condenado a cadena perpetua, pero debía ser una perpetuidad muy breve porque salió en junio de 2009.
pues una vez más es irónica, en este caso para criticar, lo cual también es interesante de mencionar. Bien, y ahora sí, esto ya estamos ya prácticamente terminando, queda ya muy poquito. He querido agrupar otras dos citas en cuanto a la dualidad. Esto que ya he mencionado tanto que diréis un poco qué es. Bueno, voy a contarlo un poquito. Solamente el principio, porque es lo más interesante y no quiero, ya digo, destripar, y que me gustaría que esto os animara, si no lo habéis hecho, a leer la obra. A Rosa Montero lo que le sucede es que una mujer la llama, la insulta en el contestador. ¿Os acordáis que antes hemos mencionado el contestador? Porque su novio la está engañando con ella. Esto es mentira. El novio se había inventado que se estaba acostando con Rosa Montero para poner celosa a la pareja, pero esto era falso. Bien, una vez este episodio ha sucedido, ya lo cuenta, es bastante divertido, involucra a varias personas de su círculo. Después, en repetidas ocasiones, durante toda su vida, ha aparecido otra persona a lo largo de los años, a lo mejor con intervalos de 2, 3 años, que se hace pasar por ella. Va a los sitios, por ejemplo, imaginaos que Rosa Montero tiene una conferencia en México. Bueno, pues esta persona llama haciéndose pasar por Rosa Montero y pide que le envíen algo, que es mentira. Claro, luego Rosa Montero cuando llegue, toma, ya te hemos traído lo que tú has pedido. Ya, ¿cómo? Bien, estos pasajes realmente son muy divertidos y es muy curioso al final conocer quién es esa persona que se está haciendo pasar por ella, que no lo voy a desvelar. Y a la que llama la otra. Voy a leer ahora sí que sí las dos citas que he traído, que dicen así: de la misma manera que no tenía claro si me había acostado o no con el maldito Constantino, no lo he dicho bien, si te acuerdas de los 70 es que no los viviste. Esto es lo que está diciendo, de que la mujer esta la estaba acusando de haberse acostado con su pareja. Y describiendo a ese tal Constantino, Rosa Montero dice: el cabello le raleaba, augurando calvicie. Siempre tiene ese toquecito de reírse, de incluso no sé si hasta cierto punto sí irónico. Bueno, cada uno que lo interprete como quiera. Claro, al final todo esto es subjetivo mío. Esa foto que he traído, lo he dicho al principio, ¿verdad? Que intercala muchas imágenes, ya digo, probablemente como para decir, mira, que esto es cierto, que esto no me lo estoy inventando. Yo sé que soy una narradora muy deficiente y que, bueno, no lo dije así, pero puede que te esté mintiendo, pero esto no. Toma la foto para que la veas. Así las va intercalando en la obra. Bueno, y llegados a este punto ya, esto es lo último, de verdad. No podía no hacer esta presentación sin mencionar a Silvia Plath, porque dedica Rosa Montero un capítulo entero a su vida, a hablar de ella, además bastante largo y tendido. Rosa Montero admira mucho la obra de Silvia Plath, que se suicidó muy joven. Fue una grandísima poeta. Y bueno, de alguna manera yo creo que la calidad de su obra fue inversamente proporcional a la calidad de su vida. Cuanto más dura fue, en gran parte por su marido, Ted Hughes, probablemente mejor es su obra. Quiero recomendar este pequeñísimo poemario. De verdad es muy pequeñito, el tamaño es menor de A5, sobre Silvia Plath, porque ya digo, es imposible no mencionarla en este libro. Creo que es la autora a la que más veces recurre para tomarla como ejemplo de lo importante que era la salud mental y de la relación con la creatividad, y al final para reflexionar sobre el suicidio. Y ya por último también he querido traer esta cita, que es, ¿sabéis las citas estas iniciales con las que comienzan los libros, verdad? En este caso, una es de Fernando Pessoa, otra de Shakespeare y esta última de Anne Sexton, que la he querido traer, que dice así: mis admiradores creen que me he curado, pero no, solo me he hecho poeta. También la menciona muchas veces, una poeta muy recomendable. Evidentemente a mí me gustan muchísimo ambas, por eso las he traído, tenía que mencionarlas, que también lamentablemente se suicidó muy joven. Y bueno, quería terminar esta presentación con esta pequeña cita de Pessoa,
que está inserta dentro del peligro de estar cuerda, que dice así: la existencia de la literatura es una prueba evidente de que la vida no basta. Y es que yo creo que al final esta obra de Rosa Montero no deja de ser eso, una reflexión sobre la creatividad, la, la propia literatura, la escritura, las características pasadas por el filtro tanto del humor como de las enfermedades mentales y de la salud mental de los escritores. Reflexiona tanto sobre qué lleva a las personas a ser creativas y escribir lo que escriben y de la manera en la que lo hacen. Creo que es una obra que, merece la pena y que no es común la forma en la que está escrito, que caracteriza por ello a esta gran escritora que es Rosa Montero. Y bueno, ya con esto doy por finalizada la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea, porque, bueno, sobre todo que tiene tantas capas, la has conducido hacia la orientación de este ciclo, ¿no? Con esa selección muy acertada de todas las salidas con las que Rosa Montero pues, procura generar una perspectiva humorística sobre los distintos asuntos que está tratando, ¿no? Porque, en efecto, si no, el libro nos hubiera resultado no solamente denso, sino se hubiera ido claramente hacia la orientación del ensayo, y ella procura aligerar la lectura de la obra pues con toda esa serie de cuñas humorísticas con las que va complementando los resúmenes, las citas, la indagación que va llevando a cabo. Has hecho muy bien en mostrarnos esa diapositiva con todos los autores que va citando, incluyéndose a ella misma. Son 66 autores y además hay una interpelación al supuesto lector de la obra para que acuda a la tabla de fuentes o a esa especie de repertorio bibliográfico en donde va mencionando a todos esos personajes. Entonces, el humor en esta obra está dependiendo tanto de la capacidad que tiene Rosa Montero de articular ese tipo de frases que aligeran, ¿no? la lectura, como sobre todo por los hilos argumentales mínimos que podemos llegar a reconstruir en torno tanto a esa mujer que le llamaba y que le insultaba porque era víctima, ¿no? de una confusión que había creado su novio, como por la presencia de esa otra que a lo largo de 40 años pues va usurpando la identidad de Rosa Montero en todos aquellos lugares a los que ella tiene que ir o en los que tiene que comparecer, ¿no? Y eso pues llega a crear una trama argumental que va generando indudablemente una intriga creciente y que le lleva al lector hacia el terreno, pues básicamente de la propia ficción, porque a fin de cuentas la ficción, como dice Rosa Montero en esta obra, es la propia vida de una, ¿no? Que la capacidad que tiene con el lenguaje de ir creando, de ir construyendo toda esa serie de realidades, ¿no? Así que has hecho, pues bueno, una presentación evidentemente ajustada, ¿no? A lo que la obra puede dar de sí. Y no es una obra fácil de analizar, ni muchísimo menos, ¿no? Por toda esa cantidad de niveles, ¿no? De la que está compuesta. Habría que acudir, como muy bien has hecho en el principio de tu presentación, a la vasta y plural obra de Rosa Montero, en la que caben absolutamente pues todos los géneros narrativos. Es decir, ella sobre todo es periodista, ¿no? Pero luego se ha dedicado indudablemente a experimentar con distintas modalidades narrativas en las que podemos llegar a encontrar, pues bueno, recordabas la historia del Rey Transparente, una novela histórica, o ahora mismo ya lleva 3 novelas dedicadas a Bruna Husky, que es una mutante, ¿no? En esa suerte de futuro distópico que es pura ciencia ficción, es decir, es capaz de pasar de una orientación a otra en este sentido. Y luego hay una serie
de obras que pertenecerían al ámbito del ensayo, algunos lo llaman no ficción, La vida desnuda, historias de mujeres, por ejemplo, de los años 94 y 95, antes de La hija del caníbal, en donde ya podemos ir viendo este sesgo, esta orientación de Rosa Montero pues, a ocuparse o a ir incluyendo cada vez de una forma más acusada continuas reflexiones sobre lo que significa el acto de la creatividad, la creación, el valor de la imaginación, la memoria, la dicotomía entre realidad y ficción. Es decir, esos son los verdaderos temas de los que se va a ocupar ahora a lo largo ya de este siglo, ¿no? Las obras que van apareciendo en el siglo XXI, por ejemplo, La loca de la casa, ¿no? De 2003, que es una obra que habría que hermanar necesariamente a esta del peligro de esta cuerda. Estamos a 20 años ya de la aparición de aquella obra y justamente cuando estabas poniendo la referencia de Mark Twain y el gemelo inventado, también Rosa Montero en La loca de la casa, que ya sabéis que lo saca, ¿no? de Santa Teresa de Jesús. La loca de la casa es la imaginación, ¿no? El valor que puede llegar a tener. En esa obra se inventó que tenía una hermana gemela llamada Martina, y con la que, bueno, pues cruzaba a distintas evocaciones, a recuerdos sobre su familia, ¿no? O sea, en ese sentido estaríamos ante el mismo dominio. Entonces, si tuviéramos que acudir dentro de las etiquetas que ahora mismo se están manejando, sería esta una suerte de autobiografía, autoficción novelesca. Pues básicamente sí, en cualquier caso es un ejercicio de una escritora que en un momento determinado profundiza en su ser y nos descubre pues toda una serie de vivencias personales que hasta ahora pues no había tenido ocasión de revelarlas, ¿no? Es decir, ella llega ya al límite de los 70 años y decide, pues como en su momento Marta Sanz en Lección de Autonomía, pues desnudarse espiritualmente, intelectualmente, ¿no? Ante sus lectores para explicarles cuáles son los fundamentos sobre los que su creación reposa. Entonces, por ejemplo, pues aquí nos enteramos que desde muy pequeña pues sufría, ¿no? Es la primera frase del libro que Andrea nos ha destacado, pues problemas de un cierto trastorno psicológico, ¿no? Y que durante 3 veces a lo largo de su vida, de los 17 a los 30 años, a los 17, a los 21 y a los 29, sufrió unos ataques de pánico que le duraron un año y pico y que tuvo necesidad de estar sometida a un tratamiento psicológico. Y nos cuenta, nos revela que la raíz de todo eso es el miedo a la muerte. Entonces, ese es un elemento muy importante para entender en buena parte la producción de Rosa Montero, para entender pues, la ridícula idea de no volver a verte, como tuvo que asumir la pérdida de su compañero, ¿no? Muerto de cáncer, y cómo pues logró ponerse en pie de esa manera y cómo ha estado bregando Rosa Montero pues desde el principio casi de su narrativa con el problema de una autora tan vitalista que es que está respirando continuamente vida a lo largo de todos sus personajes y a lo largo de todas sus obras con la idea, ¿verdad?, de que en un momento determinado pues va a tener que morir y va a tener que desaparecer. Entonces eso a mí es quizá lo que más me ha emocionado, ¿no? La lectura de esta obra, cómo ella ha logrado en cierto modo, superar ese miedo, el trance de la muerte a través del propio acto de la escritura, es decir, de la escritura de esta obra, porque también, en cierta manera, pues todas esas referencias, todas esas remisiones a distintos autores, nos enfrentan con gente que acaba suicidándose. Silvia Plath, que no sé si está, este fin de semana habéis visto en Babelia, que aparecía
un ensayo dedicado a su vida que es verdaderamente escalofriante, ¿no? La vida que llevó esta poeta, ¿no? Y cómo fue sometida, ¿no? por su marido a un, no voy a decir acoso, pero sí a un desprecio continuo para que no lo dejara él en un segundo plano, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, entonces estaba diciendo que Rosa Montero ha lidiado a lo largo de toda su vida con la idea de la muerte, ¿no? Y la creación de Bruna Husky, pues así lo podría llegar a determinar, aparte de muchísimos de los personajes. Entonces, ¿cómo se puede superar ese horror vacui, ¿no? Al que nos conduciría la desaparición súbita, ¿no? A la que la muerte pues, nos puede arrastrar a todos? Pues justamente, y sería un poco, y no es que esté echando, arrimando el asco a mi sardina, ¿verdad? Es un poco lo que llegó a hacer también el propio Juan Ramón Jiménez, es decir, quedar integrado en su obra, quedar revivido a través de su escritura, saberse vivo en todo aquello que ha escrito, ¿no? Y entonces, por eso hay pasajes ya al final de la obra en donde dice que ya se siente bien cuando bailas con las palabras, y dice en un momento determinado: escribir es danzar, y la música me ha ido llenando, como quien trenza pasos en el aire hasta llegar a estas líneas que tecleo ahora. Y ya de inmediato dice: escucha bien lo que te digo y ten esperanza. Puede que en realidad el tránsito final, la muerte, sea así de sencillo, así de fácil. Bastaría con lograr acompasar la muerte al ritmo colectivo. Quiero morir bailando, igual que escribo. Es decir, cómo su propia escritura, que es pura vitalidad, acaba absorbiendo ese terror hacia la muerte que tuvo en su juventud y que le provocó esos ataques de pánico, ¿no? Esas crisis de angustia que fueron muy serias porque duraron más de año y pico, como ella misma lo cuenta, y que necesitó pues ese tratamiento de psicoanálisis para poder llegar a superarlo. Entonces, los que hemos leído pues prácticamente pues todo lo que Rosa Montero ha ido creando, pues ya sospechábamos, ¿no? Cuáles eran en buena medida pues las raíces, ¿no? de esa crisis que ella, por ejemplo, la novela de la carne, ¿no? Con la que llegó a tener un gran éxito, es que está continuamente refiriéndolo, ¿no? En esa novela lo escribe en su sesentena y ahora pues está entrando en la década de sus 70 años. Es lógico que ella mire hacia atrás y que ella intente, ¿no? De algún modo crear como una especie de puente para poderlo atravesar y para poder dar un sentido a todo lo que ha sido su propia creación. Entonces, mientras yo preparaba mis notas para la sesión de hoy, estaba pensando dos cosas. Una, esta es una lectura fundamental. Se estaba recordando, Andrea, el curso de discurso, bueno, las clases de discurso narrativo de la facultad, digo, para que la leyeran los alumnos, porque es que está plagada de referencias a todos los problemas de los que nos estamos ocupando, indudablemente. Es decir, empieza diciendo: la ficción es un viaje al otro, por ejemplo, ¿no? Que es una referencia preciosa, ¿no? O las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos, ¿no? Es decir, es que es difícil, ¿no? Poder concentrar en tan pocas palabras pues verdades tan profundas sobre lo que significa el propio desarrollo de la escritura, ¿no? El modo en que intervienen las lecturas, etcétera, ¿no? En la construcción de esa memoria de la que luego se van alimentando las ficciones. Y todo ello lo hace continuamente interpelando a una segunda persona, como muy bien ha señalado Andrea. Yo tampoco voy a destripar, ¿no? Esa breve trama narrativa de la otra, que es quizá una de las secuencias, pues a lo mejor más sorprendentes y que además tira de ti, ¿no? Porque estás deseando saber quién es la que durante 40 años pues ha estado detrás de Rosa Montero presentándose como si fuera ella, o si ha sido cierto o no lo ha sido, ¿no? Que también esa es otra de las cuestiones
que uno se llega a plantear. Entonces, es verdad que en esta serie de interpelaciones que nos llevarían a la figura del narratario, ¿no? Interpelaciones a un lector, por ejemplo, cuando está presentando o al principio dice, te recomiendo encarecidamente que la leas hasta el final. Está hablando de la tabla, ¿no? De esas referencias geográficas que ella ha estado, ¿no? Consultando y de las que ha espigado buena parte de las citas que van conformando esta obra. Pero a medida que vas viendo esas interpelaciones a una segunda persona, te está entrando la duda de si buena parte de ellas no se las estará dirigiendo a sí misma. Es decir, es una obra en la que podría haber un caso de la autora está hablándose a sí misma en segunda persona, con lo cual sería pues, un autonarratario, un narratario reflexivo, ¿no? En este sentido, porque ella está intentando explicarse muchas claves de su escritura y del propio proceso de su vida. Como cuando, pues, por ejemplo, pues estamos hablando nosotros mismos y estás diciendo, pero ¿cómo no se te ha ocurrido antes? Estás hablando contigo, te estás creando y te estás dirigiendo a ti mismo, ¿no? Y eso es lo que nos podría permitir comprender justamente ese proceso de autoanálisis que está llevando a cabo continuamente. Y dice de repente, maldita sea, pero si ya simplemente eh, lo que vemos, lo que estás viendo ahora, levanta la vista de estas líneas y mira alrededor, este mundo, en fin, que te parece tan sólido y tan estable, no es más que una construcción imaginaria. ¿Esto se lo está dirigiendo al lector o se lo está dirigiendo a ella para que cobre finalmente conciencia de cuáles son los fundamentos de su propia obra, el modo en que está aquí definiendo la realidad, ¿no? Cuando dice, pero ahora déjame que te cuente algo fascinante que acaba de ocurrir, ¿no? Y de nuevo habla sobre la impostora esta extraña que parece que le está a perseguir, ¿no? Cuando dice, seguro que sabes de qué hablo, seguro que lo has experimentado alguna vez. Y salta la línea, salta el párrafo. Ahora bien, ¿cuántas veces lo has vivido? ¿Cuán a menudo vuelas? ¿Vuelas cómo? A través de la imaginación, a través de esa escritura, a través de ese escribir que es como una danza en la que te acabas perdiendo. Entonces, claro, esa segunda persona puede también darnos cuenta del esfuerzo que está realizando Rosa Montero por ofrecer esta serie de claves sobre lo que es la escritura, la creación, el valor de la ficción y sobre todo el poder inventar, ¿no? Toda esa serie de realidades o de personajes que no son más que facetas de ella misma, ¿no? El ejercicio continuo de desdoblamiento. Escribir una novela, creo haberlo dicho antes, es un largo viaje. En mi caso, puedo pasarme 2 o 3 años pensando, desarrollando y redactando el texto. Durante todo ese tiempo vives desdoblada, y es lo que he hecho aquí en la escritura, en la construcción del peligro de estar cuerda. Ha realizado un acopio verdaderamente prodigioso de autores de distintas culturas, de distintas lenguas, se ha visto hermanada con ellos, se ha dado cuenta de que hay una, digamos, una relación, ¿no? Verdaderamente fundamental de cómo se entienden todos ellos la literatura, ¿no? Y la necesidad de escribir para vivir, ¿no? Y para sentirse viva, y eso es lo que ha querido poner en juego, aunque en muchos casos, como Virginia Woolf, ¿no? O Sylvia Plath, por ejemplo, esos autores pues acabarán suicidándose, ¿no? También el alejamiento, ¿no? del suicidio podría llegar a ser pues una de las perspectivas que esta obra podría llegar a darnos. Bueno, pues esa sería un poco la valoración, la aportación que yo haría al análisis muy completo de Andrea sobre el peligro de estar cuerda. Andrea Felipe, ¿quieres señalar alguna cuestión de lo que he indicado antes de dar paso a los asistentes? Simplemente me ha parecido interesante lo que ha comentado de que tal vez muchas de esas citas, esas reflexiones se las dirigiera a sí misma. Era algo que yo no lo había pensado tanto, pero sí, sería curioso volvérmelo a leer con esa idea en la cabeza, desde esa perspectiva.
Muy bien, gracias Andrea. Bueno, pues los que os hayáis acercado a esta obra que habéis visto que no hemos manejado ningún término para definirla, ¿eh? Desde luego el de novela no le cuadra, ni muchísimo menos, ¿no? Aquí sí que estaríamos ante uno de esos libros raros, es decir, sería más novela. El texto del que nos habló Enrique, el texto escrito por Millás y con los viajes con Arzuaga, a lo mejor siendo viajes ciertos, que estaré aquí, sí, pero necesitaríamos un término y tampoco el de autoficción nos valdría, ¿no? En este caso, ¿no? Es una heterogénea mezcla, ¿no? Yo por eso lo he vinculado a La loca de la casa, a ese texto que es también muy heterogéneo con todo este conjunto de reflexiones que lleva a cabo. En fin, os doy paso. Enrique, a lo mejor por alusiones querrías tú abrir el melón de los comentarios. Muchas gracias, Fernando. Yo, bueno, tengo que confesar que no he hecho los deberes porque esta semana no he Has estado podido muy leerme, bien. no he podido leerme la novela, bueno, la Sí, obra, antes de que, de sí. que me corrijáis. Pero bueno, a medida que he estado escuchando a Andrea, que por cierto, que muy buena la presentación, Andrea, enhorabuena, sí que estaba un poco dándole vueltas a esto que comentaba Fernando al final, citando, bueno, como no a Marta Sanz, pero que podríamos citar a otros muchos autores que quizás cuando empezó este boom o este giro hacia la narración del yo o hacia la aparición del yo en las novelas ya estaban consagrados, pues estoy pensando en Manuel Vilas, Muñoz Molina, Marta Sanz, como que se han adaptado o por lo menos han sacado un título que se puede relacionar con esa literatura del yo, en algunos casos, como el que citaba Fernando, eh, joder, el de Marta Sanz, ahora se me ha ido el título. La Lección de lección de anatomía. anatomía trataba la enfermedad, creo recordar el de Sergio del Molino, que también trataba la enfermedad, y ahora Sí. ya como que se ha dado un paso más y empieza a aparecer la enfermedad mental o estos autores reconociendo cierta enfermedad mental, cosa que me hace pensar y justo precisamente pues quienes estamos un poco al tanto de los artículos de opinión o las columnas que se publican en El País, hay siempre Rosa Montero es una de las autoras que lo trata, Irene Vallejo es otra que lo trata, Lucía Ligmaer es otra que lo trata, que también podríamos ver un nexo común entre autoras con A y enfermedades mentales, ¿no? O reconocimiento de esa enfermedad mental. Y luego también ahora que estabais comentando sobre la dualidad que presentaba Montero en esta novela, claro, yo pensaba, no puede ser de otra forma, ¿no? Porque para reconocer una enfermedad mental, un problema mental, lo primero que hay que hacer es quizás dejar de ser solo yo, ¿no? Y contemplarme desde como si fuera otro para poder analizar lo que me está ocurriendo, ¿no? Bueno, estaba cayendo un poco bueno, en estos pensamientos un poco raros. Pero sí que quería saber vuestra opinión sobre esta incorporación de la salud mental al relato de la autoficción, ¿no? Si creéis que va a ser algo que abra un camino, que sigan otras muchas autoras, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay que recalcar eh, el género, o si creéis que va a ser algo anecdótico y que mi reflexión no tiene mucho sentido. No, es enteramente pertinente, Enrique. Gracias, por supuesto. Concha ha añadido dos títulos, Clavícula de Marta Sanz y, por supuesto, Fármaco, que surge también de una profunda depresión de Almudena Sánchez de la que hablamos el año pasado, ¿no? Y que es además pues una verdadera radiografía, ¿no? De lo que supone, ¿no? Entrar en ese túnel sin fin de la depresión y poder finalmente salir y con fuerzas para contarlo, ¿no? Es quizá la obra más clara en este sentido. Hombre, si cogemos la obra de Rosa Montero, este texto del peligro de estar cuerda, el título desde luego es precioso, la portada lo es aún mucho más, con esa niña que está boca abajo, ¿no? Mientras las demás están bailando, se supone, además es la danza, ¿no? El ritmo, ¿no? Lo que luego lo convierte en la propia imagen de la escritura, ¿no? Rosa Montero lo tiene muy claro, es decir, no,
es dificilísimo que encontremos un escritor que en un momento determinado pues no haya sufrido pues estas dolencias, por buscar un término que no sea duro, ¿no? O mentales, ¿no? Es decir, siempre para eso pues tenemos una línea de análisis en la crítica literaria que es la psicocrítica, ¿no? Y que es muy fértil para acercarse a toda una serie de escritores. Entonces, bueno, los poetas pues viven continuamente en una paranoia permanente, ¿no? Y los novelistas, como hemos dicho, están viviendo de una manera escindida, desdoblados en tantas voces y en tantos seres que lógicamente pues es obvio que acaben sintiéndose esquizofrénicos, ¿no? El artículo aquel que, bueno, el discurso de recepción de Miguel Delibes del premio Cervantes, ¿no? Mi vida son, o yo no soy más que mis personajes, como podéis recordar, tiene aquí Rosa Montero también un texto muy similar en ese sentido, ¿no? Cuando habla de ese proceso del desdoblamiento, ¿no? Durante ese tiempo vives desdoblada. Entonces, es verdad que el proceso de la creación, de un modo o de otro, te conduce a esa tesitura. Otra cuestión es lo que señala Enrique, que parece que, evidentemente, siendo esto así, pues ahora están apareciendo obras en las que nos encontramos pues, con esta especie, ¿no? de reflejo de todos los problemas que puede llegar a causar, ¿no? El desarrollo de esas neurosis, ¿no? O de esas crisis que se llega a tener, ¿no? Y nos encontramos pues, con muchos títulos que efectivamente Manuel nos estaba comentando: Lina Meruane, Fruta podrida, Sangre en el ojo, Sistema nervioso, que es una autora, ¿no? de la que nos hemos ocupado en otro de los ciclos que mantenemos activo. Evidentemente sería, ¿no? Ese desarrollo. Manuel, a lo mejor querrías hacer alguna apreciación a este respecto sobre a micrófono abierto. Bueno, con respecto a lo que estabais señalando, sí que decíamos, entraría también dentro, yo señalaba a Ina Meruane, asume su diabetes y aparece perfectamente reflejada en todas las novelas con la degradación, que era lo que señalaba. Pero ha habido otra cosa que me lleva llamando bastante tiempo la atención desde que estamos interviniendo, y es que, por un lado, parece que hemos unido el texto, por motivos un tanto a lo mejor extraños, el texto de Rosa Montero con el de Juan José Millás. Es muy curioso porque son dos periodistas que tienen yo creo que tienen un distinto concepto del humor, un concepto bastante distinto, mucho más reconocible en Millás, pero que sí que ambos están escribiendo textos de estos carácter fronterizo, híbrido, como queramos llamarlo. Y me acordaba de los articuentos de Millás, en los que recopilaba un montón de sus columnas, y eso me llevaba a la otra reflexión. La mayor parte de las anécdotas, pues por ejemplo, las que hemos citado en las diapositivas, la mayor parte de las anécdotas serían un buen arranque de una columna periodística, incluso la propia explicación de Rosa Montero de que se apropia de citas de los demás y a veces no reconoce otras cosas que ha hecho ella, pues está también en el meollo de un asunto que fue la famosa columna El Negro, que publicó en el 2005 en El País y que 10 años después se volvió a poner de moda y fue trending topic en Twitter, y que ahí Rosa Montero había cogido una anécdota que había oído en algún lado y la hacía pasar por suya, y con esa anécdota construía la columna. Además, el estilo narrativo de esa anécdota era muy similar al de al menos 2 o 3 de las citas que tenemos aquí. Claro, lo que me preguntaba es si en el caso de Millás y de Rosa Montero no influye muchísimo su estilo como periodistas, sobre todo como columnistas o como autores de tribuna, a la hora de componer este tipo de obras. Y luego otra cosa que me preguntaba es, que como una pregunta ya, a ver si alguno lo habíais podido detectar, ¿qué concepto del humor tiene Rosa Montero? ¿Lo ha expresado alguna vez? Como si veíamos que puede hacer pues Eduardo Mendoza, como puede hacer Landero. Esa sería un poquito la reflexión que quería abrir.
Efectivamente. Andrea, ¿quieres comentar alguna cosa, lo que Manuel nos ha planteado? Pues estoy dándole vueltas a la última pregunta y la verdad que yo no sé responderla. Pero si alguien sabe, pues que nos la resuelva. Es importante lo que señalas, Manuel. Además, son los dos colaboradores del país y, por supuesto, que hay una distancia enorme entre el concepto de humor que tiene uno y otro, ¿no? Para mí, pues, Millás busca quizá en el absurdo, en la utilización, ¿no? El buscar, ¿no? La incongruencia de lo que llega a ser la vida, ¿no? En cambio, para Rosa Montero, pues sería lo contrario. Como he dicho, yo, o al menos es mi opinión, pocas escritoras son tan vitalistas como ellas, ¿no? Y no es tanto la incongruencia como la congruencia, ¿no? Es decir, el poder llegar a no acotar unos límites a la realidad, sino lograr que todo aquello que tú crees y que todo aquello que tú escribas, pues te esté fijando una forma cierta de existir, ¿no? Y entonces, claro, el humor necesariamente tiene que ser distinto, ¿no? Porque a Millás pues le basta con inventarse, ¿no? Todas esas paradójicas situaciones que él muchas veces dice que medio sueña, o personajes que se encuentra en el metro o en una sala de un médico, ¿no? O tomando un gin tonic por las tardes, ¿no? Y entonces empezar a ajustar una historia que inventa y que sabes que es verdaderamente incierta, ¿no? Porque está reflejando, bueno, pues esa absurdidad, ¿no? del mundo. En cambio, para Rosa Montero, quizá el humor tiene más que ver con sacarle chispa a la vida, por muy coloquial que os pueda parecer esto. Yo creo que en buena parte de las citas que ha traído Andrea a su exposición, así lo está demostrando. Es decir, que son reacciones suyas, unas reacciones muy entusiastas muchas veces, ¿no? Hay una larga cita en la que está hablando del acto creativo, ¿no? Y de la neurociencia y de la capacidad de activar representaciones mentales de forma simultánea. Y claro, cuando uno va leyendo toda esa serie de cuestiones, dices, ¿a dónde me estás llevando? Y de repente el párrafo termina. Todo esto, claro está, mientras se te achicharra la tostada. Es decir, mientras la cabeza, ¿verdad?, se te está sacando o te está sacando de quicio. Entonces, son ese tipo, ¿no?, de expresiones las que nos reflejarían un humor pues mucho más jugoso, ¿no?, por parte de Rosa Montero, que no el humor de distorsionador, en este sentido, de Millás. Serían estas, yo creo o yo me atrevería, ¿no?, sin establecer, ¿no?, una clara diferencia. Concha. Bueno, yo no me he leído la novela, pero vamos, la quiero leer. Pero bueno, acabo de leer una cita de Rosa Montero que dice, creo que el humor nos cura de la estupidez, de la propia importancia. A mí me da la sensación de que el humor para ella es como una especie de vía de escape, no sé, pues de todo este tema de la locura, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer una pregunta, porque tengo curiosidad. Ella relaciona en este libro la salud mental con la creatividad, porque me da la impresión de que es así, ¿no? Y la pregunta es si ella da una base científica o lo que hace es mostrar ejemplos. Y Sí, siento la pregunta, pero es que no me he leído el libro y tengo curiosidad. es el tema principal de la obra, efectivamente, y por eso va recorriendo tanto las vidas de estos autores, ¿no?, que se han acabado suicidando, que de algún modo pues sabemos que tenían estos problemas de trastornos de esta forma, como pues, citas de neuropsiquiatras pues, que han estudiado el proceso de la creatividad, porque ahora mismo, lógicamente, yo creo que desde que se descubrieron las neuronas espejo o se empezó a hablar de
ellas a finales del siglo pasado, la neurociencia ha entrado a saco en el mundo de la literatura, pues para intentar comprender qué tipo de relaciones se establecen y en qué hemisferio cerebral está la creatividad, está el lenguaje, en fin, toda esta serie de cuestiones es algo que cada vez, ¿no?, se está desarrollando de un modo más amplio, ¿no? Y aquí encontramos muchas de esas referencias y algunas, ¿no?, de tono bastante elevado, ¿no? Y que indudablemente pues están hablando, ¿no? Pues, el estado mental cortical, ¿no?, la actividad, ¿no?, que se realiza en una determinada parte del cerebro cuando la inspiración, ¿no?, arrebata de algún modo al autor, pero que no es nada distinto de lo que se señalaba desde la época de los griegos, ¿no?, ese furor creativo, ¿no?, esa manía, esa suerte de locura, ¿no?, por la razón por la que Platón desterraba a los poetas de la República, ¿no?, porque les consideraba perniciosos, ¿no?, y de algún modo perjudiciales. O sea, tampoco es que sea algo nuevo. Continuamente pues se ha estado persiguiendo el concepto mismo de la ficción, de las propias lecturas de los textos narrativos, porque pueden llegar a entrañar pues un enfrentamiento con algo que sabemos pues que no es cierto, ¿no? Y esto pues lo hemos estado planteando también continuamente en el curso del discurso narrativo, ¿no?, el arte de mentir, que decía el inmortal don Mario Vargas Llosa en aquel artículo al que sacamos también tanto provecho, ¿no? Pero bueno, esto es lo que efectivamente es el hilo conductor, por así decirlo, de Rosa Montero, la reunión de toda esa serie de referencias, ¿no? Por eso dice, léete bien, por favor, todos esos autores en los que yo estoy sustentando todo lo que digo, porque además son citas entrecomilladas, ¿no? Algunas de ellas bastante largas, efectivamente. Bueno, Sí, perdón, pero ella en el libro aporta una base científica a lo que ella dice. Bueno, ya no es científica, ya es periodista, en ese No, sentido, y la única... lo que quiero decir es que si en algún momento ella da datos o Sí, análisis científicos de lo que... sí, remite a Ah, psiquiatras vale, que lo han vale. estudiado, ¿no?, y autores que tienes en la tabla final. Otros son escritores, como esta Silvia Plath, que para ella, pues evidentemente, es quizá el referente, ¿no?, además, siendo una mujer, siendo una autora, ¿no?, y siendo de esta manera, pues casi conducida, ¿no?, por su marido a quitarse del medio para no oscurecerle a él, ¿no? Es un caso pues verdaderamente patético, ¿no?, el que no se llega a referir. Justamente como os decía, en el Babelia de este sábado salía una reseña, ¿no?, de un ensayo que se dedica a Silvia Plath. Bueno, ¿alguna intervención más que queráis establecer y aportar en este sentido? Todo a fin de cuentas pues depende del lenguaje, ¿no? Aquí también Rosa Montero dice, los humanos somos una narración. Ya lo decía justamente en La hija del caníbal, ¿no?, en el arranque. Somos palabras en busca de sentido, ¿no? Y quizá en esta obra es donde esa cita, que muchas veces ella la ha repetido de otro modo, pues adquiere una mayor relevancia, ¿no? O cuando dice, somos todos novelistas, escritores de un único libro, el de nuestra existencia. Eso es lo que nos permite el lenguaje, ¿no?, estarnos continuamente construyendo y reconstruyendo para reconstruirnos, pero empleando efectivamente los ladrillos de las palabras, ¿no?, y la argamasa de la sintaxis, ¿no?, con la que damos pues cauce, ¿no?, a nuestro propio vivir. Ese es el reto, ¿no?, que nos lleva esta obra, ¿no? A mente de descubrir quién es la impostora, indudablemente. Mar. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo sí me leí la obra, pero me la leí el año pasado, no vinculada al ciclo de narrativa. Entonces, bueno, la recuerdo evidentemente, pero no como si lo hubiera leído hace una semana. Entonces el recuerdo que tengo de cuando leí la obra, que además me ha interesado porque lo ha sacado Andrea,
es lo de, el término, recordarme que habéis dicho, pero es como una narradora tramposa, ¿no? O algo parecido, no sé Sí, cómo. deficiente. Deficiente. Entonces, yo cuando leí el libro tuve esa sensación porque las referencias que da sobre esa persona que como que ocupa su identidad, en un primer momento, claro, yo caí en la trampa de la ficción y me lo creí, pero luego más adelante ya vi que no, que era inventado. Entonces, o por lo menos es la impresión que tengo. Y claro, yo ya también me planteo que esas alusiones que hace Rosa Montero a esos problemas mentales que tiene, realmente no los tenga. O sea, realmente sea todo, todo mentira. O sea, que ella misma cuando se narra a sí misma, lo que cuenta de ella misma no obedezca a la realidad, sino que sea necesario para poder construir y tejer pues todo el hilo argumental de la novela, porque yo siempre he pensado que Rosa Montero está muy cuerda. O sea, es que la imagen que yo recibo de ella es de una persona como bastante equilibrada. O sea, realmente me sorprendió bueno, lo que mencionó. Las personas que habéis leído la obra, pues sabéis de lo que hablo, ¿no? Entonces, sí, a mí me descolocó bastante. Sí, me interesa mucho el tema de la salud mental y la vinculación con la creatividad. Yo creo que no sé hasta qué punto, como dice Conchi, ¿no? Que alguna vez le hemos hablado, pues existe una base, vamos a decir, científica, o realmente casi es una cuestión pues de azar, ¿no? Porque, bueno, hay muchos escritores que se han suicidado, pero hay muchos que afortunadamente no. Y ahora con lo que decías, Fernando, de suicidado con problemas mentales, que creo que también puede ser una mera cuestión estadística, ¿no? Lo que decíais, que eso me ha gustado mucho cuando has mencionado que ella es una persona muy vital, porque desde luego que yo creo que cualquiera de los que estamos hoy en este encuentro narrativo pensamos eso de Rosa Montero. Y me he acordado de otro escritor que tuvo una vivencia durísima como ella, que fue la muerte de la persona amada, y que también, como hemos podido ver, pues tenía un vínculo muy especial con esa persona, ¿no? Que fue Fernando Savater, bueno, que es Fernando Savater, perdón, en relación a la muerte, en este caso de su mujer, y cómo lo que trasluce Savater, o sea, lo que recibimos de Savater y lo que hemos recibido y lo que recibimos de Rosa Montero es totalmente diferente, porque sí que Savater yo creo que se ha instalado en la depresión. No sé si ha salido de ella o no, pero vamos, así ha llevado muchísimos años. Y bueno, pues es un poco lo que comento de esto. Gracias. Pues sí, gracias, Mar. A la primera cuestión, yo creo que el análisis que hace de sí misma aquí Rosa Montero es enteramente cierto y además aporta una fotografía de una consulta médica a la que su madre le llevó con 2 años y en donde le hacen ya una especie de diagnóstico, ¿no? En donde ella dice, pues si ya me vieron como era con 2 años, no sé para qué he ido luego a todos estos psicoanalistas con el tiempo y con el dinero que me he estado gastando. No creo que se lo esté inventando. Yo creo que esas 3 crisis que sufrió con 17, 21 y 29 años son enteramente ciertas y la raíz es la muerte porque ella lo ha dicho en otras ocasiones, ¿no? Y entonces todo confluye en esta obra. Lo que pasa es que su voluntad de vivir ha podido, evidentemente, ¿no? Con la tentación de caer en ese estado de depresión que en su caso, pues bueno, no sabemos si ha llegado a ser cierto o no, ¿verdad? En este sentido. Sí, evidentemente los escritores que han sufrido pérdidas, estaba pensando, Delibes nunca superó, ¿no? la muerte de su esposa en el año 74-75 y ya toda su vida quedó marcada por ello, ¿no? En el caso de Fernando Savater, hombre, yo que lo sigo en las columnas que va publicando, no veo, ¿no? Ese estado de depresión que señalas, pero sí es verdad que para él, y lo ha dicho muchísimas veces refiriéndose a su esposa fallecida, es un punto y aparte ya en su vida, ¿no? Claro, lógicamente es el cambio,
¿no? El entrar en una región enteramente distinta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues sigue la vida tirando de ti, ¿no? Pero en este caso yo creo que Rosa Montero logra, ¿no? Con todo el esfuerzo de la escritura y en esta obra sobre todo encontrar no una solución, pero sí un cauce para trascender ese problema de la muerte, ¿no? Que era lo que verdaderamente le importaba. Quizá crear. Muy bien, pues hemos tenido, perdona, un debate yo creo que curioso. No sé si queréis añadir alguna cosa, los que todavía os encontráis en el... Vale. Yo Sí, quería, Andrea. sí, yo Sí. lo he puesto por comentarios, pero lo desarrollo. Para que lo despidieras, dinos. Que estoy de acuerdo con que yo creo que los detalles que Rosa Montero da sobre su vida sí que son ciertos, pero cuando ella admite que hasta un cierto punto puede ser ficción, a mí me da que pensar que tal vez esté exagerando para precisamente llevar incluso hasta la comedia, ¿no? A mí recuerdo sobre todo leer La hija del caníbal y que es que me hiciera mucha gracia las situaciones tan absurdas que se creaban. Es que eso era lo que me hacía gracia, las situaciones. Y es un poco lo que es que me ha venido mucho a la cabeza leyendo esto. Me da que pensar que haya un cierto punto de ficción, pero que la base sí que sea subida. Claro. Si es que en La hija del caníbal lo que novela es la difícil y tensa relación que Rosa Montero había mantenido con su padre, ¿no? De ahí lo de caníbal. Ella es la hija, ¿no? De un caníbal que es su padre y que de algún modo, bueno, pues estaba encima de ella y ese carácter dominante, opresivo, logra quitárselo de encima a través de esa divertidísima novela, ¿no? En donde todas las situaciones, claro, es un narrador deficiente, es un narrador impidente que está mintiendo, está engañando continuamente, ¿no? Pero yo creo que con ese proceso, ¿no? También de liberarse de una carga que llevaba encima, ¿no? Eso en el año 97, pues fíjate si ha pasado tiempo, ¿no? Han pasado ya 25 años desde que apareció aquella novela, ¿eh? Efectivamente, bueno, lo importante en el caso de Rosa Montero es cómo transforma en novela pues todo aquello que vive, ¿no? Aquí no se cuenta, por ejemplo, cómo se le ocurrió escribir La buena suerte, ¿eh? Es verdad que iba en un viaje en el AVE, que pasó por un sitio que vio un anuncio de un piso de mala muerte que se estaba vendiendo y de repente el huevecillo, como ella decía, la imaginación se le disparó y ya vio todo el panorama de esa extraordinaria novela de la que nos habló Irene Areses en el ciclo anterior. O sea que es así. Bueno, gracias por tanto por vuestra presencia, a ti Andrea Felipe por la presentación tan completa que nos has estado ofreciendo y que has visto pues que ha dado pie, ¿no? para toda esta serie de elementos. Merece desde luego que esta obra haya sido incluida en este ciclo que habla de las novelas de humor, aunque no sea propiamente una novela y aunque el humor esté derivando de ese vitalismo con el que Rosa Montero se enfrenta a la vida, ¿no? A los problemas de la vida, que es quizá lo más importante. Bueno, perfecto, voy a cerrar ya la grabación. Gracias a todos y ya nos vemos.